¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en un capítulo más de su podcast universitario favorito, Facultaneando. El día de hoy hablaremos de un tema interesante en el área de impacto ambiental, así que pónganse cómodos que vamos a comenzar. Pues bueno, empezaremos hablando de los tipos de riesgos ambientales. Muchos se preguntarán qué significa. Pues bueno, los riesgos ambientales se refieren a situaciones que pueden generar daños al medio ambiente, afectando tanto a los ecosistemas como a la salud humana. Estos riesgos pueden originarse por fenómenos naturales o por la actividad humana, y se dividen en dos grandes categorías. Tenemos en primer lugar a los riesgos ambientales naturales. Los riesgos ambientales naturales son aquellos que provienen de procesos naturales de la Tierra y que en su mayoría no pueden ser prevenidos o evitados por actividades humanas. Estos riesgos están asociados a fenómenos meteorológicos, geológicos o biológicos, que pueden tener efectos devastadores en las personas, animales, plantas y el entorno en general. Algunos ejemplos de estos son los terremotos, los huracanes, inundaciones, volcanes o las sequías. Ahora, los riesgos ambientales antrópicos, por otro lado, son aquellos causados por la actividad humana. Estas amenazas surgen principalmente debido a la explotación insostenible de los recursos naturales, al crecimiento desmedido de la población humana, la industrialización y la falta de conciencia sobre la importancia de conservar el medio ambiente. A diferencia de los riesgos naturales, los riesgos antrópicos pueden ser mitigados o prevenidos mediante el cambio en las prácticas humanas y políticas públicas responsables. Algunos de estos ejemplos son la contaminación del aire, la quema de combustibles como el carbón, o por medio de actividades industriales, el transporte y generación de energía. Ahora, ¿cómo se identifican los distintos riesgos ambientales? La identificación de los riesgos ambientales son el primer paso fundamental para gestionar los impactos negativos que las actividades humanas pueden tener sobre el entorno natural. Los riesgos ambientales son aquellos eventos o actividades o circunstancias que pueden alterar el equilibrio ecológico, causando daños a los ecosistemas, la salud humana y la biodiversidad. Para identificarlos correctamente, se deben seguir una serie de pasos metodológicos que incluyen el análisis de las condiciones del medio ambiente, la evaluación de las actividades humanas y la observación de los efectos potenciales de estas interacciones. Métodos de identificación de riesgos ambientales son el monitoreo ambiental, el cual es una herramienta clave en la identificación de los riesgos. A través de este proceso se recopilan datos sobre la calidad del aire, el agua, el suelo y la biodiversidad. Estos datos se obtienen mediante sensores, estaciones meteorológicas, análisis de muestras de agua y suelo, entre otros métodos. Por ejemplo, la medición de los niveles de gases contaminantes en el aire o de metales pesados en los cuerpos de agua permite identificar áreas de riesgo. La evaluación del impacto ambiental es un procedimiento formal que se realiza antes de llevar a cabo cualquier proyecto que pueda alterar el medio ambiente, y esta permite identificar, prever y evaluar los posibles efectos que una actividad o proyecto pueda tener sobre el entorno. Durante este proceso se analizan tanto los riesgos directos, por ejemplo, las emisiones industriales, como los indirectos, como la alteración del uso del suelo o el cambio de los patrones del agua. Estudios de vulnerabilidad consisten en el análisis de la capacidad de los ecosistemas o las comunidades para adaptarse a cambios ambientales, como el cambio climático, la contaminación o la sobreexplotación de recursos. Los estudios de vulnerabilidad permiten identificar las áreas más susceptibles a los efectos adversos de ciertos riesgos, como las inundaciones, sequías o la erosión del suelo. Revisión histórica de incidentes ambientales. Estos, al analizar los eventos pasados que han tenido un impacto negativo en el medio ambiente, son una forma efectiva de identificar riesgos potenciales.
Esto incluye estudiar accidentes industriales, desastres naturales y otras situaciones que hayan alterado el equilibrio ecológico. Este enfoque permite identificar patrones y áreas de riesgo recurrente. La consulta con la comunidad y actores locales. No hay que dejar de lado a los habitantes, pues especialmente aquellos que viven cerca de zonas industriales o áreas naturales protegidas pueden proporcionar información valiosa sobre los riesgos ambientales a los que se enfrentan. Las entrevistas, encuestas y grupos de enfoque con la comunidad ayudan a identificar problemas ambientales locales que podrían no ser visibles en estudios técnicos. Ahora hablaremos de los tipos de riesgos ambientales. Los riesgos ambientales pueden clasificarse en varias categorías. Entre ellas se encuentran los riesgos físicos como desastres naturales, terremotos, tsunamis, huracanes, que puedan tener un impacto directo sobre las personas, infraestructura y ecosistemas. Riesgos químicos incluyen la contaminación por sustancias peligrosas como metales pesados, pesticidas, productos químicos industriales o hidrocarburos. Estos residuos y riesgos son especialmente graves porque pueden tener un efecto a largo plazo sobre la salud humana y el medio ambiente. Riesgos biológicos implican la propagación de enfermedades infecciosas o la invasión de especies exóticas que puedan alterar a los ecosistemas naturales. Riesgos antropogénicos son los derivados de actividades humanas como la deforestación, la urbanización descontrolada, la minería o la agricultura intensiva, que pueden generar alteraciones significativas en los recursos naturales. Ahora pasaremos a hablar sobre la evaluación de riesgos ambientales y la prevención. La evaluación de riesgos ambientales es el proceso de analizar y cuantificar los impactos potenciales de un riesgo sobre el medio ambiente y la salud humana. Este proceso permite identificar las amenazas más graves, identificar y estimar la probabilidad de su ocurrencia y valorar sus posibles consecuencias. La evaluación de riesgos no solo implica la medición de los impactos, sino también la planificación de acciones preventivas para mitigar esos riesgos. Las etapas de la evaluación de riesgos ambientales son las siguientes. Número 1. Identificación de peligros. En esta fase se detectan los posibles peligros ambientales, como las emisiones contaminantes, el uso excesivo de recursos, la deforestación, el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad. La identificación incluye tanto riesgos directos como indirectos. Número 2. Evaluación de la exposición. Este paso evalúa qué tan expuestos están los seres humanos, los ecosistemas o los recursos naturales a los peligros identificados. Esto implica analizar factores como la proximidad a fuentes de contaminación, concentración de contaminantes en el aire o el agua y la vulnerabilidad de los ecosistemas. Número 3. Evaluación de la probabilidad y severidad. Aquí se analiza la probabilidad de que un riesgo se materialice y el impacto que tendría si ocurriera. Se realizan simulaciones o modelos para predecir escenarios futuros basados en datos históricos y condiciones actuales. 4. Análisis de la vulnerabilidad. Este determina la susceptibilidad de las personas, ecosistemas y recursos a los riesgos identificados. Se considera, por ejemplo, si una determinada especie está en peligro de extinción debido a la contaminación o si una comunidad está en riesgo de sufrir enfermedades por el agua contaminada. Y finalmente, número 5, el establecimiento de medidas preventivas y correctivas. Con base en la evaluación de riesgos, se establecen acciones específicas para mitigar los impactos negativos. Esto puede incluir la instalación de sistemas de monitoreo y control de emisiones, la reforestación de áreas afectadas, la mejora de la infraestructura de saneamiento o la implementación de tecnologías limpias en la industria. Prevención de riesgos ambientales. La prevención de riesgos ambientales es una de las estrategias más efectivas para evitar daños irreversibles a ecosistemas y a la salud humana. Existen diversas medidas preventivas que deben ser implementadas de manera proactiva para reducir la probabilidad de que los riesgos ocurran o se intensifiquen.
En ellos tenemos las tecnologías limpias y la eficiencia energética, la planificación urbana sostenible, la legislación ambiental y regulación y la educación ambiental. Es decir, la identificación y evaluación de riesgos ambientales son esenciales para gestionar los impactos negativos que las actividades humanas tienen sobre el medio ambiente. Una vez identificados estos riesgos, es posible implementar medidas preventivas para mitigar sus efectos y prevenir daños a largo plazo. Ahora, pasemos al segundo tema: actividades altamente riesgosas. Las actividades altamente riesgosas son aquellas que, por su naturaleza, pueden causar impactos graves sobre el medio ambiente o la salud humana. Estas actividades suelen implicar el uso de materiales peligrosos, procesos industriales complejos o la alteración significativa de los ecosistemas. Algunas de estas actividades peligrosas pueden ser en la industria química. Por ejemplo, las fábricas que producen productos químicos peligrosos como plaguicidas o petroquímicos pueden causar contaminación al aire, suelo y, si no se manejan adecuadamente, pueden dañar a las personas y al ecosistema. Un ejemplo sería el desastre de Bhopal en India en 1984, donde una fuga de gas tóxico en una planta de pesticidas provocó miles de muertes y enfermedades. El estudio de riesgo. ¿Qué es el estudio de riesgo y cómo se realiza? Pues bien, el estudio de riesgo es una herramienta utilizada para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con ciertas actividades o situaciones. Permite prever eventos adversos y tomar decisiones informadas para prevenir daños. Los estudios de riesgo suelen involucrar la identificación de peligros, el análisis de la probabilidad de que ocurran y la evaluación de consecuencias si se materializan. Ahora, ¿cuáles son las etapas del estudio de riesgo? Pues bien, tenemos en un inicio la identificación del peligro, es decir, detectar los riesgos potenciales que puedan generar un impacto negativo. Por ejemplo, en una planta de producción química, los peligros podrían incluir explosiones, fugas de gases tóxicos o derrames de sustancias peligrosas. Número 2. La evaluación de la exposición y la vulnerabilidad. Como ya habíamos mencionado, en esta fase se analiza la proximidad y la vulnerabilidad de las personas o ecosistemas al peligro identificado. 3. Análisis de probabilidades y consecuencias. Se deben estimar las probabilidades de que un evento ocurra y las consecuencias que tendría. 4. Medidas preventivas y de control. Basado en el análisis anterior, se identifican acciones para minimizar los riesgos. Un ejemplo sería la instalación de sistemas de alerta temprana en áreas propensas a desastres naturales como terremotos o inundaciones, o la implementación de procedimientos de seguridad más estrictos en una planta industrial para prevenir accidentes. Ahora hablaremos de la evaluación del riesgo ambiental. La evaluación del riesgo ambiental es el proceso mediante el cual se analizan los posibles impactos que una actividad humana podría tener sobre el medio ambiente. Este tipo de evaluación tiene como objetivo identificar los peligros ambientales y proponer estrategias para prevenir o mitigar sus efectos. En ellos tenemos la identificación de peligros ambientales. Por ejemplo, en una construcción de una carretera en una zona de bosque tropical, los peligros podrían incluir la deforestación, la erosión del suelo y la alteración de los hábitats de las especies locales. La evaluación de la exposición. En este paso se analiza qué tan expuestos están los ecosistemas o las comunidades a los riesgos identificados. La evaluación de la probabilidad y gravedad de los impactos. Por ejemplo, si se está construyendo un puente sobre un río, la evaluación incluiría la probabilidad de que una corriente torrencial cause inundaciones y erosión en las orillas, afectando tanto la infraestructura como las especies acuáticas que habitan el río. Medidas preventivas y de control. Basado en los hallazgos, se proponen soluciones. Por ejemplo, en la construcción de una planta industrial cerca de un río, se pueden implementar medidas de control como sistemas de tratamiento de aguas residuales y barreras físicas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua cercanos.
En conclusión, un adecuado estudio de riesgos y la evaluación ambiental permite identificar los peligros y tomar medidas para mitigar o prevenir los impactos negativos, protegiendo así tanto la salud humana como los ecosistemas. Las actividades riesgosas requieren una gestión cuidadosa y un enfoque preventivo para evitar desastres y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Pero, ¿cuáles son las estrategias para la prevención y mitigación de los riesgos ambientales? La prevención y mitigación de riesgos ambientales se refiere al conjunto de acciones que se toman para evitar o reducir los impactos negativos de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Estas estrategias son fundamentales en la gestión ambiental, ya que permiten no solo prevenir desastres ecológicos, sino también restaurar áreas afectadas y promover un uso más sostenible de los recursos naturales. La prevención busca evitar la ocurrencia de riesgos, mientras que la mitigación tiene como objetivo reducir la magnitud de los impactos cuando estos ya son inevitables. Ahora vamos a hablar acerca de la identificación de los riesgos ambientales. La identificación de riesgos ambientales es el proceso inicial en la gestión de riesgos, que consiste en detectar, reconocer y caracterizar los posibles peligros que pueden afectar al medio ambiente. Esta etapa es clave, ya que solo cuando se conocen los riesgos es posible evaluar su magnitud y diseñar medidas para gestionarlos. Los riesgos ambientales pueden ser causados tanto por fenómenos naturales como por actividades humanas, y su identificación adecuada permite tomar decisiones informadas para prevenir o mitigar los impactos. Algunos métodos de identificación de riesgos ambientales son el monitoreo ambiental, el cual consiste en realizar medidas continuas de variables ambientales como la calidad del aire, el agua, el suelo, la biodiversidad y los niveles de contaminación. Este proceso permite detectar cambios en el medio ambiente y alertar sobre la presencia de riesgos antes de que estos se conviertan en un problema grave. Otro método es la evaluación del impacto ambiental, la cual ya habíamos comentado. Es un proceso formal que permite identificar los riesgos asociados con un proyecto antes de su ejecución. Consulta con la comunidad local. Este es otro método para identificar los posibles riesgos. Las personas que viven cerca de algunas áreas con riesgos ambientales pueden proporcionar información valiosa sobre las posibles amenazas que no son fácilmente detectables por tecnologías de monitoreo. El siguiente punto es la evaluación de los riesgos ambientales. La evaluación de los riesgos ambientales es un proceso que permite cuantificar y analizar los posibles impactos de los riesgos identificados sobre el medio ambiente y la salud humana. Esta evaluación implica determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra y la magnitud de sus consecuencias si se materializa, con el objetivo de priorizar las amenazas y asignar recursos para su manejo. Un análisis adecuado del riesgo permite tomar decisiones sobre las mejores estrategias de prevención y mitigación. Las fases de la evaluación de riesgos ambientales son la identificación del riesgo, evaluación de la exposición, análisis de la probabilidad y gravedad, y el establecimiento de medidas preventivas y de mitigación. La siguiente estrategia es la gestión de riesgos ambientales. La gestión de riesgos ambientales es el proceso integral mediante el cual se identifican, evalúan, monitorean y controlan los riesgos ambientales. Implica la toma de decisiones informadas para mitigar los impactos adversos sobre el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. La gestión de riesgos requiere de una planificación adecuada, al establecimiento de políticas públicas y la colaboración entre diversos actores sociales como el gobierno, las empresas y la sociedad civil. Elementos clave en la gestión de riesgos ambientales son la planificación y legislación, pues el establecimiento de políticas y regulaciones ambientales es esencial para asegurar una gestión eficaz de los riesgos. Esto incluye la creación de normas de control de emisiones, regulaciones sobre el manejo de residuos y la protección de ecosistemas.
El monitoreo y seguimiento continuo también es un elemento clave. Una gestión eficaz de los riesgos requiere monitoreo constante para detectar cambios en el entorno. La participación comunitaria también es importante, pues involucrar a las comunidades locales en la gestión de riesgos es fundamental. Las personas que viven en áreas de riesgo suelen tener un conocimiento profundo de los problemas ambientales locales y pueden ser esenciales para implementar soluciones efectivas como las técnicas tradicionales de conservación de suelos o el uso de prácticas agrícolas sostenibles. El siguiente punto es la prevención de riesgos ambientales. La prevención de riesgos ambientales se enfoca en evitar la ocurrencia de problemas antes de que se materialicen, mediante el diseño e implementación de medidas que reduzcan la probabilidad de que eventos negativos ocurran. La prevención se basa en la anticipación y toma de decisiones informadas para minimizar el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Esto incluye la creación de normas y políticas, el uso de tecnologías limpias y la educación ambiental. Estrategias de prevención de riesgos ambientales son la regulación y el control. Imponer normas estrictas de control ambiental es una de las principales estrategias para prevenir los riesgos. Las leyes que limitan las emisiones de gases contaminantes, regulan la gestión de residuos y protegen los ecosistemas naturales son fundamentales. Las tecnologías de prevención. El uso de tecnologías avanzadas que eviten la contaminación o reduzcan la extracción de recursos no renovables es otra estrategia preventiva importante. Ejemplos de esto incluyen las tecnologías de energía renovable que sustituyen los combustibles fósiles o los sistemas de tratamiento de aguas residuales que evitan la contaminación de fuentes de agua. Otro punto importante es la educación y la sensibilización. La prevención también incluye la educación y sensibilización de la población sobre la importancia de la protección ambiental, la conciencia pública sobre la reducción de los residuos, el reciclaje y el uso eficiente de los recursos es clave para reducir la presión sobre el medio ambiente. Y como último punto, tenemos a la actuación frente a riesgos ambientales. La actuación frente a riesgos ambientales hace referencia a las respuestas inmediatas y a largo plazo que se toman cuando los riesgos ambientales previamente identificados se materializan o cuando ocurren eventos adversos que ponen en peligro al medio ambiente, la salud humana o a los recursos naturales. Estas acciones son esenciales no solo para mitigar los impactos del evento, sino también para prevenir daños adicionales, restaurar el entorno afectado y proteger a las comunidades vulnerables. La rapidez, coordinación y efectividad de las respuestas son cruciales para minimizar los efectos negativos de los desastres ambientales. La actuación frente a riesgos ambientales involucra diversos enfoques y estrategias y puede incluir acciones de emergencia, planificación de recuperación y medidas de preparación para futuros eventos. A continuación, se detallan algunos aspectos clave en la actuación frente a estos riesgos. Como punto número 1 tenemos las respuestas inmediatas ante emergencias ambientales. Cuando ocurre un evento ambiental adverso como un desastre natural o un incidente industrial, la respuesta debe ser inmediata. Las acciones de emergencia buscan reducir la magnitud de los daños, proteger la vida humana y limitar el impacto sobre el medio ambiente. Un buen ejemplo de actuación inmediata son las acciones de respuesta a derrames de petróleo. Número 2. Planificación de la recuperación post-desastre. Tras la fase de emergencia, es esencial realizar una planificación de recuperación para restaurar la normalidad y comenzar la rehabilitación de los ecosistemas y las comunidades afectadas. Esta fase incluye la recuperación de infraestructuras dañadas, la restauración ambiental y el apoyo a las comunidades locales, para garantizar que puedan volver a la normalidad lo antes posible. Las estrategias de recuperación deben tener en cuenta los aspectos sociales, económicos, ambientales, para garantizar una reconstrucción sostenible. Punto número 3. Medida de mitigación a largo plazo.
Una parte crucial de la actuación frente a riesgos ambientales es la implementación de medidas de mitigación a largo plazo. Estas medidas no solo buscan reducir los impactos de los desastres cuando ocurren, sino también prevenir futuros eventos y proteger de manera más eficaz a las comunidades y al medio ambiente. Entre las medidas de mitigación se encuentran infraestructura de protección. Esto incluye la construcción de barreras contra inundaciones como las implementadas en Holanda para evitar el desbordamiento de ríos y mares. La reforestación y restauración ecológica. La plantación de árboles y restauración de ecosistemas degradados como los bosques y humedales son medidas preventivas que contribuyen a mitigar los riesgos ambientales. La restauración de manglares, como en Campeche, en áreas costeras, por ejemplo, no solo ayuda a proteger las costas de la erosión, sino que también actúa como amortiguador natural contra tormentas y el aumento del nivel del mar. Los planes de uso del suelo y ordenación del territorio. Las políticas de planificación urbana y rural son clave para mitigar los riesgos. En el punto número 4 tenemos a la preparación para riesgos futuros. La preparación para riesgos ambientales implica anticiparse a posibles futuros eventos y establecer sistemas de alerta temprana, infraestructuras de protección y planes de respuesta que permitan una actuación eficiente cuando se materialicen los riesgos. Esto también incluye la capacitación de la población y la sensibilización sobre cómo actuar ante ciertos eventos. El punto número 5 tenemos la colaboración internacional y políticas globales. La actuación frente a riesgos ambientales también involucra la colaboración internacional, especialmente cuando los desastres tienen un alcance transnacional, como los derrames de petróleo en el mar o el cambio climático. Uno de estos riesgos ambientales que acaba de ocurrir fue el sucedido en España, sobre la Dana, por ejemplo. Las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza juegan un papel crucial en coordinar esfuerzos y proporcionar apoyo técnico y financiero a los países afectados. Por ejemplo, la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. El Acuerdo en París en el 2015 es un ejemplo muy claro de la actuación global para frenar el cambio climático. A través de este acuerdo, los países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a colaborar en la adaptación de sus economías y ecosistemas a los efectos ya inevitables del cambio climático. Esto incluye financiamiento para los proyectos de adaptación en países de desarrollo, que son los más vulnerables a los efectos del calentamiento global. Como conclusión, tenemos que la actuación frente a riesgos ambientales es un proceso complejo y multifacético que abarca desde las respuestas inmediatas hasta las medidas de largo plazo para mitigar futuros impactos. La eficacia de estas acciones depende de la coordinación entre gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades y sector privado, así como de una planificación adecuada, la implementación de tecnologías innovadoras y la capacitación de la población. Además, la preparación anticipada y la acción temprana son esenciales para reducir las pérdidas humanas y materiales y proteger los ecosistemas. En resumen, una actuación eficaz frente a los riesgos ambientales no solo se enfoca en la respuesta ante un desastre, sino también en la prevención, la mitigación y la restauración para construir un futuro más sostenible. Y es así como damos finalización a nuestro podcast del día de hoy. Esperamos les haya gustado el tema que vimos el día de hoy, muy interesante por cierto, y los esperamos en el siguiente episodio el próximo viernes, aquí en su podcast universitario favorito, Facultaneando. Damos agradecimiento a la Universidad Autónoma de Campeche por dejarnos transmitir el día de hoy y les ha hablado su locutor Leonardo Mejía.